Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar. Muy buenos días. Nos complace estar siempre con ustedes, todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio. Hoy además, respondiendo inquietudes que hemos recibido de los oyentes acerca de un programa que realizamos recientemente sobre la decisión que muchas personas están tomando hoy en día de no querer ser padres ni madres. Recuerden que en aquella oportunidad hicimos incluso el análisis desde el punto de vista sociológico sobre el impacto que eso va a tener en el desarrollo de la humanidad, en la medida en que haya menos personas naciendo y muchas más personas envejeciendo, eso que llaman los expertos la inversión de la pirámide poblacional. En fin, ese tema generó muchas inquietudes y una de ellas es, bueno, ¿y se puede la gente arrepentir? ¿Y si se arrepiente de esa decisión tan rotunda, se puede hacer algo? Ese es nuestro tema de hoy. Les doy la cordial bienvenida a En Familia. Veo venir lentamente calle abajo, caravana que me trajo mil milagros en cadena y de la mano me lleva a bucear en silencio la profundidad de tus ojos peregrinos, aprendices del camino, más que de alguna estación. Veo venir un rumor de madrugadas y la mueca trasnochada del vigía de los sueños que nos quedan por parir. La ilusión de que no se haya dormido en los pliegues del olvido, la emoción que da sentido a este viaje que es vivir. Veo venir la certeza con la duda, en su abrazo nos ayudan y nos tienden a la mano la misión de decidir. Isidro, muy buenos días para usted y seguramente también le ha ocurrido que muchas personas le han planteado que no todos están de acuerdo con eso de que la decisión es tan rotunda y que quizás pueda haber la posibilidad de arrepentirse. Judith, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos nuestros oyentes, y así es, cuando uno habla o conversa sobre estos temas, siempre hay quien dice que no está de acuerdo, que de pronto se puede cambiar, y creo que eso es lo más interesante del programa que vamos a hacer hoy, de que nosotros también podemos cambiar nuestras opiniones y nuestras decisiones. Pues empecemos, como nos gusta en Familia, con un caso real, un caso concreto, el de Natalia Arias, que es madre de 2 hijos, y uno de ellos precisamente es después de cambiar esa decisión. Pero que sea la propia Natalia quien nos lo cuente. Bienvenida en Familia. ¿Y cómo fue que en un momento de su vida tomó la decisión de no ser madre y luego se arrepintió? Hola, muy buenos días a todos. Sí, yo en algún momento de mi vida, en mi juventud, mi primera hija fui madre adolescente. Entonces, después de ciertos episodios con ella, digamos, de enfermedad, de soledad, de tener, digamos, como dificultades con la maternidad con mi hija mayor, decidí muy pronto, a mis 19 años, hacerme, digamos, la cirugía para uno no volver a tener bebés. Y ya después de esto, al tiempo, a los 8 años, después de hacérmela, me arrepentí. Me arrepentí porque quise volver a ser mamá, porque había conocido otra persona, porque conocí pues al que es el esposo mío en este momento. Entonces sí fue, digamos, un arrepentimiento, algo muy frustrante, y pues tomé la decisión de
digamos, recanalizarme y este proceso pues fue fallido y luego tomamos la decisión porque fue en conjunto de hacernos una in vitro. Natalia, en ese momento, cuando usted tiene 19 años y decide hacer esta ligadura o este procedimiento para no ser mamá, ¿quiénes estaban a su alrededor qué le decían? ¿Estaban de acuerdo, en desacuerdo? ¿Qué pasaba? No, para nada, aparte porque pues ahorita ya es muy común que los jóvenes se vayan a la EPS y digan me quiero operar y los operan. En el tiempo que yo les estoy diciendo, 2004, 2003, 2004, eso no era permitido, ¿sí? Entonces sí, primero pues mi familia, mi mamá, mi tía, mis primas, que cómo iba a hacer eso y pues obviamente yo estaba ciega, yo decía no, o sea, yo no quiero volver a pasar todo lo que pasé con mi hija mayor, no quiero seguir siendo, digamos, como madre soltera, ¿no? Porque en ese momento yo era madre soltera. Entonces tomé la decisión de la EPS, me llevaron a psicología, la ginecóloga antes de operarme se sentó, habló conmigo y pues yo ranchada, yo decía no quiero, y yo estaba muy segura de la decisión que yo supuestamente en ese momento estaba tomando. Entonces yo creo que la ginecóloga me vio tan segura que dijo no, sí, hagámosla, y me pasó para cirugía. Y los 2 ranchada, años dice. después, sí, totalmente, porque es que yo ahorita me acuerdo de mis 19 años y uno se cree grande y más siendo mamá, ¿no? Yo ya a los 19 años tenía una hija de 4 años, entonces yo decía, no, yo ya maduré, yo ya estoy grande, yo ya hice lo que tenía que hacer, ¿sí? Entonces tomé la decisión y yo creo que la ginecóloga me vio tan segura que ella dijo, no, pues sí, hagámoslo. Y los 3 años después de eso, o sea, hasta mis 22, 23, 24 años, yo dije, tomé la decisión correcta, ¿sí? O sea, no quiero ser más mamá, yo soy feliz así, y ya empezaron a llegar un poco de acontecimientos que hicieron que yo volviera como a tener la ilusión de ser mamá, de volver a ser mamá. Claro, yo creo que es importantísimo ese momento, Natalia, de desrancharse, si se puede decir. La expresión es que me encanta esa palabra, porque es una palabra muy diciente. Estar uno como tan seguro de algo y luego viene, ¿qué es exactamente lo que la cambia? El amor por su esposo, el deseo verdadero de ser madre, los comentarios de la gente, incluso hasta de su propia hija mayor. O sea, ¿cuáles son como esas circunstancias que se dan para ir minando esa decisión que había sido tan rotunda? Judith, es todo. Digamos, inicialmente yo conocí a mi esposo cuando iba a cumplir los 23 años. Él no tenía hijos y es un hombre que le encantan los niños, tiene sobrinos, tiene amigos con hijos, entonces pues le encantaban los niños, pero pues en un inicio yo creo que cuando uno comienza una relación es muy difícil uno decir, es que con esta mujer o con este hombre yo quiero tener mis hijos, ¿cierto? Entonces empezamos una relación y a medida que fuimos pasando los años, que nos dimos cuenta que éramos pues como el uno para el otro, que queríamos construir un futuro, comprar casa, casarnos, todo, entonces ya empezamos a mirar la posibilidad. Yo con muchos temores, sí, por muchas cosas, pero ahí fue entrando la sociedad, fue entrando mi hija con sus compañeras que tenían, digamos, hermanitos, entonces ella también decía, no, es que yo porque no tengo hermanos, ¿sí? Yo no quiero ser hija única, aparte yo soy hija única, ¿sí? Entonces ya uno siente el vacío de no tener un hermano. Otra cosa es, digamos, el ver compañeros de trabajo, ver amigas que quedaban embarazadas y era esa felicidad tan grande. Y yo decía, yo quiero vivir eso, o sea, yo quiero disfrutar un embarazo, yo quiero darle una alegría a mi familia, de yo poder compartir, es que quiero ser mamá. Aparte pues el amor y el querer construir una familia con mi esposo. Entonces todo eso me hizo sentir frustración, me hizo sentir culpa, porque llegué a sentir culpa de decir, yo dañé algo que hubiera podido ser un futuro, le estoy negando la oportunidad a un hombre de ser papá, ¿sí? Entonces hasta pude sentir que la relación se podía dañar por eso. ¿Sí? De yo haber conocido un hombre bueno, un buen esposo, un buen papá, porque él es el papá de mi hija mayor, o sea, yo puedo decir que él es la figura paterna y lo hace muy bien. Entonces yo decir, no, es que le voy a quitar la oportunidad de ser papá como tal, eso es frustrante.
Hay algo que me llama la atención, Natalia. En ese momento, entendiendo la situación que usted vivió, de ser madre adolescente, de tener una dificultad con esa hija mayor, de sentir que no quería volver a ser mamá, ¿por qué optar por una solución tan radical como la ligadura y no por otra solución como una planificación familiar bien concebida? Ahorita ya, digamos, la planificación familiar es un tema que lo dan en los colegios, que lo dan en las mismas familias, porque yo se lo hablo, digamos, a mi hija mayor, yo se lo hablo a mi hija mayor. En el tiempo mío, en mi adolescencia, eso es un tema que los papás no tocaban con uno, por lo menos mi mamá, ¿sí? Nunca lo tocó conmigo. Entonces, yo creo que es cultura, digamos, educación frente a eso, ¿sí? Entonces uno ve como la planificación familiar como un método que no se debe usar, que lo enferma a uno, que le trae ciertos problemas, que puede ser un método que falle. Entonces uno siente ciertos temores y ciertos tabúes frente a esa situación, ¿cierto? Entonces yo en ese momento decía, no, si tomo pastas me engordo, me da variz, sí, muchas cosas, o si me aplico una inyección también, o puedo fallar, hay un 94-95% de probabilidad de que esto sirve, el otro 6% yo puedo ser, sí, soy tan de malas que puedo quedar embarazada, o no hay una educación frente a cómo utilizar los métodos de planificación. Entonces, como uno tiene todos esos tabús y todos esos miedos, entonces uno dice, no, yo quiero cortar el problema de raíz y yo no quiero ser mamá. Entonces, esta es la única manera y de yo poder, digamos, tener una sexualidad libre, sí, porque no muchas veces también piensan eso, de no tener temores de decir, tengo un retraso, puedo quedar, no puedo quedar. Entonces, yo creo que es más eso, ¿sí? Es más eso, es más como los tabúes y el temor que uno tiene a que el método que pueda estar usando falle. Natalia, ¿cómo fue este procedimiento in vitro, este embarazo y qué tanto dista o qué tanto se diferencia de su primer embarazo? No creo que sea lo mismo estar embarazada a los 14 años que a los 29, 30. No, eso es, o sea, yo siempre digo, el procedimiento in vitro es algo muy bonito. Eso es algo muy lindo. Ojalá todas las personas, todas las mamás, digamos, cuando deseamos ser mamá, podamos vivir desde un inicio, sí, desde un inicio todo lo que es concebir un bebé. O sea, uno no tiene en su mente lo lindo que es uno poder ver las células, cómo se unen, cómo se empiezan a multiplicar, cómo se forman. Eso es muy bonito, ¿sí? Y en un procedimiento in vitro uno lo vive desde eso. Desde el querer ovular, ¿sí? Desde el querer ovular, desde el empezar a ovular. El embarazo, pues, de mi hija mayor fue un embarazo no deseado, ¿sí? Entonces hubo angustia, hubo trauma, hubo rechazo de parte de mi familia, de parte de la sociedad, todo. Entonces fue muy duro para mí. Y el vivir, digamos, todo este proceso in vitro, y junto con mi esposo, sí, junto con todos los especialistas, fue muy bonito, sí, tener la ilusión de poder quedar embarazada, de poder ver, digamos, al que era mi bebé, desde que era una celulita, desde que se escucha su corazoncito, sí, porque no muchas veces cuando queda embarazado de la manera natural, se da cuenta, digamos, a las 10 semanas, sí. Ahí tienen ustedes, es la historia de Natalia Arias, que nos ha servido de apertura para este programa, en donde vamos a continuar examinando ya de la mano de expertos qué pasa cuando viene este arrepentimiento, qué es lo que se puede hacer, cómo proceder. Eso lo haremos después de la pausa, ya regresamos. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las 11:19. El cáncer de cuello uterino puede ser mortal y tú lo puedes prevenir. Si tienes hijas entre 9 y 17 años, llévalas al punto de vacunación más cercano y regálale 2 dosis de amor con la vacuna contra el virus del papiloma humano. No olvides que la vacunación es su mayor defensa contra esta enfermedad. Nueva EPS, gente cuidando gente. Los deportes en Caracol Radio. Se disputa a esta hora la final de la Community Shield, del campeonato que une al ganador de la Liga Premier y de la FA Cup en Wembley. 58 minutos, 0-0, Arsenal-Manchester City. Escuchemos a ESPN. Rubén Díaz a buscarlo, Odegaard. Rubén Díaz,
que va hacia el frente, se complica, saca, lo termina tocando el portugués. Infracción de Rubén. Edición número 105 de esta Community Shield, que ha ganado 21 veces el Manchester United. Los equipos en disputa, el Arsenal 16 coronas y el City 6. A ver, lo separa al portugués. Y ahora vamos con nuevas reacciones del asesinato en la ciudad de Cali de Luzmeri Tristán. Coco Gómez. La Federación Colombiana de Patinaje, en cabeza de su presidente José Acevedo, lamentó el fallecimiento de Luzmeri Tristán y recalcó que será siempre un referente para las nuevas generaciones. A través de su club LMT fue forjadora de grandes deportistas y contribuyó de una forma exitosa al desarrollo de nuestro deporte en Colombia. Paz en su tumba y, por supuesto, toda nuestra solidaridad con su familia y amigos. Luzmeri será recordada como una de las grandes figuras del patinaje colombiano en todos sus tiempos. Los atletas colombianos clasificados al Mundial de Budapest y los Juegos Olímpicos de París no decepcionaron en el Grand Prix Internacional de Bogotá, celebrado en el marco del Festival de Verano. Sebastián Bejarano. Héctor, con triunfos de los colombianos Arnovis Dalmero en el salto de longitud, Ronald Longa en los 100 y 200 metros planos y Evelis Aguilar en los 400, se disputó el Grand Prix de atletismo en Bogotá. Precisamente Aguilar se refirió a cuáles son sus expectativas en el Mundial de Budapest en Hungría, donde estará buscando un cupo para los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahí quiero pues pasar a la siguiente ronda, pues es durísimo, pero quiero pasar a la siguiente ronda y también hacer 50 en 400. El Mundial de Atletismo en Budapest se disputará entre el 19 y el 27 de este mes, y si Evelis Aguilar cumple su meta de bajar los 50 segundos en los 400 metros planos, estaría consiguiendo un cupo a los próximos Juegos Olímpicos. La atleta nacional realizó una marca de 51 segundos y 54 centésimas en Bogotá en su participación en el Grand Prix. Ronald Longa y Arnovis Dalmero, figuras en esta competencia en la capital de Colombia, también tendrán como siguiente desafío el Mundial en Hungría. En los Mundiales de Ciclismo en Glasgow, Escocia, el colombiano Leonardo Páez terminó quinto en la prueba de maratón del ciclomontañismo. Y si usted da una vuelta por as.com, encontrará que Ousmane Dembélé vuelve a Barcelona y entrenará esta tarde. El caso del jugador francés no está cerrado aún y su contratación por el PSG no ha concluido y debe cumplir con su deber como jugador del conjunto español. En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar. Hoy estamos en familia hablando entonces de esa fase del arrepentimiento, de ese querer ahora sí ser padre o ser madre. ¿Qué respuestas hay para ese cambio de decisión? Porque de alguna manera puede ocurrir, ustedes ya lo escucharon en el primer caso, y entonces la ciencia tiene unas respuestas. Por eso nos acompaña hoy el doctor Carlos López, que es médico, ginecólogo, obstetra, especialista en endocrinología ginecológica y en reproducción humana, profesor de medicina y una autoridad en esta materia. Doctor López, la pregunta inicial es, una persona que dijo no quiero ser padre, no quiero ser madre, e hizo incluso cosas para evitar ser padre y para evitar ser madre, ¿se puede arrepentir y qué salidas le ofrece la ciencia? Bueno, primero que todo, muy buenos días, Judy Isidro. Un placer y muy agradecido por esta invitación para poder hablar de cosas muy bonitas, especialmente de estas personas que han tomado decisiones radicales, como son la ligadura de trompas o la vasectomía, o inclusive la histerectomía, para no procrear más en un momento dado de su vida, o para no procrear nunca si nunca lo han tenido. La noticia buena es que efectivamente estas personas tienen una posibilidad de revertir esa falta de deseo a un deseo real y a una posibilidad real de embarazo. Doctor López, cuando usted dice hasta la histerectomía, ya estamos hablando de palabras mayores. Yo creo que vamos como más despacio. ¿La ligadura de trompas y la vasectomía son o no son reversibles? Se consideran de entrada como métodos irreversibles
de planificación familiar y se deben ofrecer cuando se hace la asesoría en planificación familiar de esa forma. Pero realmente existe la forma de poder revertirlo. Una es a través de la cirugía laparoscópica de recanalización de trompas para aquellas mujeres que han decidido ligar las trompas. Pero recordemos que la ligadura de trompas depende de muchas cosas. O sea, ligar las trompas significa cortar un conducto, pero ese corte de conducto puede hacerse de varias formas y eso tener implicaciones sobre la posibilidad de ser operadas nuevamente para reconstruirlas. Y la vasectomía, que es el corte de los conductos por los cuales pasan los espermatozoides desde los testículos hasta ser eyaculados, también es una cirugía que también se puede revertir, pero que también tiene unas condiciones para poder estar indicado e intentar hacer una reversión de ellas. Esos son los dos puntos a tener en consideración. Doctor López, quizás hemos oído hablar desde hace mucho tiempo de la fertilización in vitro. Fue una expresión que se puso en boga hace ya muchísimos años, que yo recuerde, cuando se dieron los primeros casos, y casi siempre se trataba de embarazos muy difíciles de lograr. Usted, en cambio, nos está hablando de otra vertiente muy distinta. ¿Es una evolución que ha dado la tecnología, la ciencia, o qué hay realmente ahí? Es realmente al revés. La fertilización in vitro es una técnica de reproducción que surge en Inglaterra hace alrededor de unos 49 años y que se vuelve masiva, digamos que en el mundo, más o menos hace unos 28, 30 años. Pero la recanalización de trompa y la cirugía de la reversión de la vasectomía lleva más de 50, 60 años de estarse haciendo. Entonces, digamos que cuando se enfrenta uno a una pareja que ha hecho una ligadura de trompas, o una mujer que ha hecho una ligadura de trompas, o a un hombre que ha hecho una vasectomía, existen las dos alternativas terapéuticas, tanto la fertilización in vitro como la mejor opción, y la recanalización de trompas o reconstrucción de los conductos deferentes en el hombre. Entonces, digamos que el orden realmente es, lo más antiguo es la cirugía y lo más reciente es la fertilización in vitro, y cada una de ellas tiene una indicación específica. Doctor, usted ahora hablaba, digamos, de cuando se va a echar para atrás esta ligadura de trompas o cuando se va nuevamente a recanalizar mejor, y hablaba de la fertilización in vitro, y hay unas condiciones para cada una, ¿no? ¿Cuáles serían esas condiciones? ¿En qué caso es mejor recomendar una o la otra? Pues hay un factor muy importante y es la edad de la mujer, porque en base a la edad de la mujer uno toma decisiones. Mujeres por debajo de los 35 años, que tengan una buena cantidad de óvulos, que tengan una buena frecuencia en sus relaciones sexuales, que no tengan enfermedades adicionales que produzcan infertilidad, aparte de la ligadura de trompas que ya le han hecho, que tengan, que les hayan dejado por lo menos 5 centímetros de trompa. Es como una manguera que uno corta, pero uno puede cortar un pedacito, como puede cortar un pedazo muy grande, o puede sacar la manguera completa, que le haya quedado por lo menos 5 centímetros, que sea una cirugía realizada idealmente por personal entrenado en reproducción. Esto permite que hasta un 75% de las mujeres que se han hecho una ligadura de trompas, la recanalización pueda ser una buena opción. En el caso de los hombres, la vasectomía tiene mejor utilidad cuando se realiza en pacientes que llevan menos de 10 años de haberse hecho la vasectomía. Porque la vasectomía es cortar un conducto, pero no solamente, sino que ese corte de los conductos termina dañando la producción de espermatozoides en el testículo. Así uno tomara una biopsia del testículo o así recanalizar a esos conductos, la cantidad y calidad de semen que sale es menor. Entonces en los hombres está indicado cuando tienen idealmente menos de 5 o hasta máximo 10 años el intento de unirlos. Pero en el hombre depende de con quién está casado, depende de con quién viene a su embarazo. Porque si este hombre está con una mujer de más de 35 años, probablemente sea mejor un in vitro, no intentar una vasectomía, porque ya la mujer, su reloj biológico ya está corriendo en contra. Entonces es muy importante siempre el análisis de la pareja como tal para decidir cuándo puede ir a una técnica o a otra. Ahora, sin lugar a dudas, la fertilización in vitro es la técnica que más chance de embarazo ofrece por cada intento que se da. O sea, independiente de que una mujer tenga una buena indicación o unos requisitos para una recanalización, sin lugar a dudas,
será más eficiente y más rápido el logro a través de una fertilización in vitro. Doctor López, ¿estamos hablando de tecnología médica al alcance de las personas? Con esto quiero decir, el plan obligatorio de salud, ¿qué cubre y qué no cubre? ¿O se trata de algo a lo cual solo pueden acceder personas que tengan con qué pagarlo? En este momento no existe la validación por parte de las EPS para la realización de los tratamientos de reproducción. El acceso que han tenido algunas personas es a través de la generación de tutelas, pero a pesar de que ha habido un interés importante en hacer que esas técnicas sean incluidas dentro del plan obligatorio en salud, el costo que representa pues no ha permitido que ingresen, porque digamos que se ha considerado otras prioridades en salud, infartos, enfermedades cerebrovasculares, derrames, enfermedades reumatológicas, comprometen la vida de las personas como prioridad para la inversión en ese tipo de tratamientos en salud. Entonces, a pesar de que existe un proyecto de ley que se ha venido trabajando, en este momento todavía no hay una reglamentación que permita su implementación. Y probablemente pues no sea algo que surja muy rápidamente. No es que sean tratamientos inalcanzables, porque realmente todos los días, desde hace muchos años, desarrollamos ese tipo de tratamientos y el acceso realmente es factible. Doctor López, nosotros no podemos en familia eludir otros tópicos relacionados con el uso de las nuevas tecnologías y en el caso de la medicina mucho más, que son las connotaciones de tipo ético, de tipo emocional. ¿Hay ese tipo de acompañamiento? Es decir, para que la decisión sea tomada no a la ligera, no así como dije, no digo sí, sino que verdaderamente se analice la profundidad de ese ser humano y de esos seres humanos que se aproximan a decir, ahora sí quiero ser padre, ahora sí quiero ser madre. Esa pregunta, Judith, me encanta, porque realmente yo le digo a todos mis pacientes que hay dos costos en los tratamientos de reproducción: un costo emocional y un costo financiero. Y empiezo por decirles que el costo más elevado es el emocional, porque no es fácil, hablando específicamente del tema que nos compete hoy, decir que tomé la decisión de no tener más hijos porque ya tengo los que quería, él o los que quería, me separé, ya no quiero saber nada más de esto, y de pronto aparece mi galán y decido tomar una decisión diferente, en contra de todo lo pensado, en contra de todo lo que ya había decidido radicalmente. Eso tiene un componente fuerte desde el punto de vista emocional, igual que con un hombre. Ya tengo mis 2 hijos o 3, inclusive con parejas diferentes, y ahora me resulta otra y tomo la decisión de hacerlo. ¿Será que sí, será que no? ¿Hasta dónde esta mujer quiere realmente un nuevo hijo con un hombre que ya tiene 2 o 3 hijos en parejas diferentes? Tiene un componente fuerte. Lo otro, tengo que hacer una inversión, y esta inversión financiera me dicen que tiene unas posibilidades de éxito buenas, pero tampoco me garantizan un 100% de que lo voy a lograr. Estas son cosas muy difíciles que una pareja vive y que nosotros desde el principio lo sabemos. Y es la razón por la cual, casi que de entrada, sin ser psicólogos o sin ser psicólogo, como no lo soy, tengo un aspecto, un tópico medio psicológico, pero siempre nos acompañamos de nuestra psicóloga, una psicóloga que está experimentada y que todos los días trabaja específicamente en el área de reproducción, viendo este tipo de casos para ayudar a las parejas a tomar decisiones. Decisiones de sí o de no, pero tomar la decisión, como decimos, cerrar el libro o abrir el libro, pero no dejarlo a medio camino. En el sentido de, oiga, voy a decidir que sí o voy a decidir que no, pero voy a dejar el libro como tiene que ser. Entonces el factor emocional es muy importante y el factor financiero se queda realmente muy corto. Yo les digo siempre, mire, la consecución del dinero es relativamente sencilla. O sea, tú vas a un banco y en un banco en 8 días te han hecho un crédito. Tú decides comprar un carro y sacas un carro de X valor, no tienes el dinero, vas al banco, lo prestas, sales en tu carro, tienes una deuda de 5 años y estás feliz montado en tu carro. Compras una casa que vale otro tanto dinero, no lo tienes, vas al banco, lo prestas a 15 años, estás feliz en tu casa y tienes que hacer un tratamiento de reproducción, no lo tienes y no tengo cómo hacerlo. Se trata de priorizar qué es lo que realmente uno quiere. Entonces el tema financiero realmente pierde mucha importancia cuando una pareja tiene claro qué es lo que quiere y cuando su aspecto emocional se ve tranquilizado, tanto por lo que uno como médico le dice, como tanto por el apoyo psicológico que les brindamos.
Muchas gracias, doctor Carlos López, por acompañarnos hoy en Familia. Deja usted planteado un tema que vamos a abordar al finalizar nuestro episodio de hoy. Queremos agradecerle a usted, director médico del Instituto de Fertilidad INSER del Eje Cafetero, por habernos hecho entender esta situación y de qué manera la aborda la ciencia. Muchas gracias a ti por invitarme. Espero que esto les abra el deseo y la nueva ilusión a aquellas personas que creen que han tomado una decisión absolutamente irreversible y que realmente piensan que quieren y pueden realmente lograr un nuevo bebé en su vida. Muchas gracias. Bueno, nuestro productor Isidro Díaz Pájaro tiene otro caso para compartir con nosotros, que nos ayuda también a seguir entendiendo este fenómeno del que estamos hablando hoy. Ella se llama Jenny Leandra Cardona. Escuchemos la conversación que sostuvo con Isidro. Jenny, nárrenos cómo fue este primer encuentro con la maternidad, cómo fue primero tener a sus 2 hijos y cómo llega la decisión de no tener más. Hola, Isidro. Sí, digamos que la decisión en el momento fue dada porque fui mamá muy joven. Entonces tuve mi primer hijo a los 21 años y 3 años más adelante, estando en un proceso de separación, viene el segundo embarazo. Entonces tenía la edad de 24 años con 2 niños pequeños, con 3 años de diferencia, y ahí, cuando nace ese segundo hijo, es que tomo la decisión de no querer tener más hijos, y pues me hago la cirugía de planificación definitiva. Pero no se quedó como con las ganas de tener, digamos, eso que dicen la parejita o la niña, porque sus 2 hijos son varones. Claro, y esa sensación la tuve durante muchos años, porque los dos niños son hombres y siempre soñaba tener una niña, siempre soñaba. De hecho tenía nombre desde que yo era adolescente, tenía nombre para esa niña, y nació el primero un niño, el segundo un niño, bienvenidos, pero yo seguía con ese anhelo de tener una niña. Y ya listo, digamos que me resigné, bueno, no, me quedé con mis 2 hijos, pero pues no, la vida da muchas vueltas y cambiamos de opinión. ¿Por qué resulta ese cambio de opinión después de tener sus 2 hijos, consigue una nueva pareja o tiene una nueva pareja? ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, ahí sí, efectivamente, tuve una nueva pareja o tengo una nueva pareja. Él no tenía hijos y yo pues tenía mis 2 hijos. Digamos que el plan inicialmente no fue no tener hijos. Ambos dijimos, no vamos a tener hijos. Pero pasaron los años, pasó el noviazgo, luego una convivencia, y ya le surgió a él como la necesidad de tener un hijo propio. Yo dilaté unos años el tema de la maternidad, pues porque no, yo ya tenía mis 2 hijos, ya estaban grandes. Entonces, no, iniciamos un proceso, dijimos, bueno, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo, y ahí fue donde iniciamos como el proceso de asesoría, y ya luego pues siguió la cirugía de recanalización. Si bien, Jenny, usted la tenía clara sobre la idea, digamos, de no tener más hijos, y digamos, ese clara, entre comillas, un poco, ¿cómo se dan estas conversaciones? Porque él es una persona que no tiene hijos, usted ya tenía 2, ya había cerrado, por así decirlo, ese capítulo en su vida.
¿Cómo se dan estas conversaciones y cuando empiezan a surgir, vuelve otra vez ese anhelo, ese deseo de esa niña a la cual ya le tenía nombre y todo? Bueno, digamos que el tema de las conversaciones de tener un bebé, de que llegara otro bebé a la familia, en los últimos meses, previo a la recanalización, fue muy seguido. Digamos que era el tema de todas las noches. Entonces, ¿para cuándo? Iniciemos, busquemos. Y yo, la verdad, con el anhelo por dentro de tener una niña, pero a la vez temerosa. Pues temerosa porque los chicos ya tenían 11 y 14 años, entonces digamos que ya era un proceso que tenía muy adelantado con ellos. El tema de volver a empezar a trasnochar, a tener un bebé pequeño, no es lo mismo un embarazo a los 21 y a los 24 años que a los 35, no es lo mismo. Entonces, el tema se volvió repetitivo. Y hubo un momento en que listo, definitivamente hagámoslo, vamos a hacerlo, busquemos, entonces pidamos asesoría y así iniciamos pues ya el proceso como tal. Después de haberse hecho este procedimiento, me imagino que es una recanalización, como lo decía usted, ¿al cuánto tiempo tuvo o quedó embarazada de Lucía? La recanalización es un procedimiento, a pesar de que es largo, quirúrgicamente es un procedimiento ambulatorio. Se dio la cirugía fue un éxito, ahí le mostraron a mi esposo un video donde se veía que habían quedado recanalizadas las trompas, o sea que ya servían otra vez como vía para que se llevara a cabo la fecundación. Me recanalicé y a los 6 meses más o menos quedé en embarazo. Cuando uno lo asesoran y cuando uno inicia este proceso, le dan a uno unos meses, diciendo más o menos entre 12 y 18 meses es el tiempo. Y en nosotros sucedió a los 6 meses. Obviamente esos 6 meses fueron eternos porque cada mes como la esperanza de que este mes sí, y llegaba el periodo, entonces no, sigámoslo intentando. Y así fue, 6 meses. Jenny, después de haber pasado por este proceso, de haber sido mamá, luego decidir no ser nuevamente mamá, luego cambiar de opinión, seguramente hay gente que también se lo está pensando, ¿no? Habrán papás o personas que decidieron no ser padres y que hoy dicen, ¿qué tal si cambio de opinión? ¿Usted lo ve así, como un momento en el que cambió de opinión y que también es válido cambiar de opinión? Claro, totalmente válido. Es que digamos que yo cuento que yo fui recanalizada, que tengo una bebé y que fue fruto pues de una recanalización, y muchas personas no saben que eso existe y que eso se puede hacer y que es viable. Entonces mi mensaje es claro, si ya tomaron la decisión de no querer más hijos, pero de repente por algún suceso, por una nueva pareja, porque simplemente quieren tener más hijos, la decisión es totalmente reversible, obviamente muy personal, pero el mensaje es, si es una decisión que quieren, hay opciones para hacerlo, para ser de nuevo mamá. Jenny, muchísimas gracias por estar con nosotros en Familia. Pero muchas gracias por la invitación. Y ustedes no se vayan todavía porque vamos a seguir conversando de este tema, así que vamos a la pausa comercial y ya regresamos en Familia. Descubre el IdeaPad 3 de Lenovo, el portátil que se adapta a tus necesidades. Lenovo y el costo presentan la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 11 de la mañana y 43 minutos. Increíbles ofertas de aniversario en Argoston y Catronics. Con el portátil Lenovo IdeaPad 3 encuentra todo el rendimiento que necesitas con su procesador de 11ª generación Intel Core i3, disco duro de estado sólido de 512 gigas. Llévalo hasta el 12 de agosto con 36% de descuento por solo 1.899.000 pesos. Además, llevas Office 365 personal preinstalado 1 año. Al costo, hiperahorro siempre. El vigente campeón de la Liga Colombiana busca su primera victoria del semestre recibiendo en el Campín al Tolima, que quiere acercarse a las primeras posiciones de la tabla de clasificación. El
fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Millonarios Deportes Tolima, lunes 7 de agosto, 7:20 de la noche. Las emociones del fútbol profesional colombiano las escuchas aquí, en Caracol Radio. Más compañía. Este lunes festivo te acompañamos con A Vivir, que son 2 días, de 8 a 10 de la mañana. Christopher Nolan estrenó la película Oppenheimer. ¿Sabías que el colombiano Sergio Rincón fue el encargado de los efectos especiales? Hablamos con él. Programémonos con el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos. Quiero verte sonreír. Y la música celebrando el cumpleaños 62 de Carlos Vives. Tú tienes la llave de mi corazón. A Vivir, que son 2 días. La radio en otro tono. Dirige Andrés López. Caracol Radio. Más compañía. Este domingo, en el personaje de la semana de Caracol Radio, Juan Carlos Higuita conversará con Pilar Velilla, gestora cultural que logró llevar al centro de Medellín las obras del maestro Fernando Botero. Transformó el jardín botánico de la capital antioqueña y fue la responsable de un cambio positivo en el centro de la ciudad. El personaje de la semana. Escúchalo este domingo a partir de las 8 de la noche por Caracol Radio. Más compañía. En familia. Vive la vida con bienestar. Caracol Radio. En familia de hoy, y ese énfasis que le hemos puesto a este programa de qué pasa cuando las personas se arrepienten de esa decisión que en su momento seguramente fue una decisión firme, pero que obviamente, como somos humanos, pues puede modificarse. Decía el doctor Carlos López hace un momento que eso tiene unas implicaciones desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, que hay que tenerlas en cuenta. Por eso nos complace saludar a la doctora Valeria Marín Otálvaro, psicóloga clínica con formación en salud mental perinatal y en psicología de la reproducción asistida. La doctora Valeria además es dula de gestación, parto y posparto. Muchas gracias por aceptar la invitación a En Familia, y creo que el punto de partida es ese. Le llegan a su consulta personas que se arrepienten de haber tomado esa decisión, y qué es lo primero que hay que hacer con un arrepentido o una arrepentida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Este es un tema muy interesante que a mí particularmente me llama mucho la atención. Y sí, en efecto, son muchísimas las personas que llegan a la consulta en los centros de fertilidad con la decisión de pensar en retomar la idea de la maternidad, aun cuando han tomado la decisión en años anteriores de negarse en esta posibilidad. ¿Qué hacer? Pues lo primero que entramos a revisar un poco es como conocer esa historia, ¿no? ¿Qué fue lo que llevó a esa persona, a esa mujer o a ese hombre también, ¿cierto?, a tomar esa decisión en ese momento. Y es muy curioso porque lo que podemos encontrar en muchas ocasiones, si la decisión ha sido una decisión tomada de manera informada, de manera acompañada en ese momento previo en la vida, usualmente encontramos tranquilidad en estas personas. Y sobre todo tranquilidad porque encuentran que hay una nueva alternativa y una posibilidad, es decir, que esa decisión que tomaron en el pasado no es una decisión radical para siempre.
Pero también hay otros casos donde encontramos mucha culpa por haber tomado esa decisión. Probablemente las condiciones en las que se tomó esa decisión en el pasado no fueron como unas condiciones ideales. Tal vez fue un aspecto como situacional lo que llevó a tomar la decisión. Y bueno, claro, es el hecho de estar en una consulta de fertilidad para ver la posibilidad, pues implica asumir unas consecuencias y elegir un camino que por supuesto tiene unos nuevos desafíos, que tiene unas inversiones, que implica pensarse unos caminos que probablemente nunca se consideraron al inicio. Entonces hay que entrar a revisar esa historia, tratar de rastrear cómo está la persona emocionalmente, pero creo que el enfoque fundamental que trato de darle como a la consulta con ese tipo de procesos es mostrar cómo es completamente natural y posible que los seres humanos cambiemos de opinión y cambiemos de decisiones con el paso del tiempo. Y más cuando se trata de un tema tan profundo, tan difícil de decir como es el deseo de la maternidad y la paternidad, que parece que se va a unos extremos desde estar en la radicalidad del no, luego sorprendernos porque puede aparecer de manera inesperada o puede nunca aparecer. Entonces creo que por allí podemos iniciar. Doctora Valeria, en el caso de los desafíos, ¿qué pasa sobre todo en estos casos que hemos visto hoy, en donde vuelven a esa paternidad después de muchos años? ¿Puede que la paternidad cambie? ¿Puede que lo que vivieron antes no es lo mismo que están viviendo ahora? ¿Con qué desafíos se encuentran las personas que toman nuevamente la decisión de ser padres? Bueno, eso depende también como de cada circunstancia, porque puede ser que llegue a la consulta una persona que haya decidido no tener hijos en su adultez temprana, y alrededor de los, 35, 40 años tome la decisión. También está el caso de la persona que ha tenido hijos previamente, se ha hecho la cirugía porque decide no querer tener más hijos y retoma el deseo de tener un segundo, un tercer hijo bajo una circunstancia familiar distinta, ¿sí? Entonces creo que los desafíos son diferentes. Yo creo que el primer desafío con el que se enfrenta una persona que vive este proceso es el tener que hacer algo adicional, ¿sí? Porque de manera natural pues uno se embaraza, ¿cierto? Y eso no implica un costo mayor, una inversión mayor, por decirlo de alguna manera, pero cuando se ha tomado la decisión pues tenemos que empezar todo un proceso médico, todo un proceso asistido, y entonces hay ahí tiempo, hay costos que hay que asumir, digamos que toca. También no hay mucha certeza de que haya una probabilidad real, contundente, de que se pueda lograr el embarazo con una reversión. Entonces toca mirar la probabilidad de hacer tratamientos de reproducción asistida. Entonces ese es el principal desafío, ¿cierto? Como que ellos entran en un nuevo proceso donde asumir las consecuencias, que no necesariamente estoy diciendo que haya sido negativo o positivo que se haya tomado esa decisión, pero claro, cualquier decisión implica asumir consecuencias, y las consecuencias básicamente es: no podemos seguir un camino que probablemente se daba de manera natural, tenemos que seguir un camino que es un poco más complejo, ¿cierto? Por lo que acabo de decir, todas las variables que se mueven allí. Pero en términos de cambios en la maternidad, la paternidad como tal, cuando una vez se logra, creo que no se registran como diferencias significativas. Lo que yo sí he visto es que cuando una persona se tiene que someter a un proceso de fertilidad, pues el deseo es mucho mayor. Y es una prueba también, ¿cierto? Claro, me imagino la ansiedad que eso produce. Doctora Valeria, estamos hablando de una psicoterapia y mi pregunta es: ¿va la psicoterapia paralela al proceso de bien sea fertilización, bien sea reversión o recanalización, como nos lo explicaba el doctor Carlos? Es decir, ¿esto se hace al tiempo o hay que esperar a que la psicoterapia genere unos resultados en la persona, sane esas culpas para luego comenzar el proceso? Tenemos un poco de ambas. Nosotros, por ejemplo, en el centro donde trabajamos, tenemos un plan de acompañamiento emocional, y ese plan de acompañamiento emocional tiene dos fases. Una fase inicial como de diagnóstico, ¿cierto? Para poder estimar cómo está la persona, porque así como encontramos personas que, como les decía, están en el extremo de
sentir culpa, arrepentimiento, pero no solo como, bueno, lo hice y no sé por qué lo hice, pero si no me siento mal, hay una cantidad de emociones allí, pues sí es ideal poder elaborar un poquito esos sentimientos y revisar esa historia para poder entrar al tratamiento con mayores recursos y herramientas. Pero también como a veces encontramos personas que necesariamente solo deben ajustar unos pequeños puntos y pueden irse directo al tratamiento. Entonces tenemos una parte inicial de diagnóstico para establecer el estado de la persona y dependiendo de el diagnóstico que realicemos podemos decidir trabajar paralelamente al tratamiento de fertilidad o dependiendo del caso el acuerdo es detenernos hasta elaborar y luego proceder al tratamiento. Tenemos un poco de ambas, dependiendo de la complejidad del caso y de la persona. Es una decisión que también tomamos en equipo, con el médico, con el paciente, desde la parte psicológica. Qué interesante que aborde usted justamente eso de las decisiones que se toman de manera conjunta o de manera colectiva. Porque en el programa en donde nosotros tuvimos personas que dicen no quiero ser padre, no quiero ser madre, tuvimos tanto decisiones unilaterales de una sola persona como decisiones de pareja. En este caso, es importante mirar eso, que la decisión sea personal o que la decisión sea de la pareja y que no esté influenciada por esa pareja, que no tenga yo verdaderamente una decisión que yo pueda considerar mía, sino que el amor, el enamoramiento, qué sé yo, me lleva a estar de acuerdo sin haberlo pensado muy bien. Ese punto es fundamental porque nosotros siempre realizamos nuestra atención en pareja si llega en pareja la persona, porque también hay casos donde se decide la maternidad en soledad, ¿sí? Pero cuando es en pareja, yo inicio todo un proceso donde evalúo tanto a la pareja como a cada miembro de la pareja de manera individual, porque para nosotros es muy importante que esa decisión en la mujer principalmente esté motivada individualmente, que no haya una influencia externa. Claramente, cuando se está tomando una decisión en pareja, tiene que haber un mutuo acuerdo, pero claro, lo que sucede muy a menudo es que este deseo se reactiva cuando hay nuevas reorganizaciones familiares. Entonces es muy importante determinar esto como el momento en el que estamos tomando esta decisión. Es un momento donde se ha conversado del tema, no solo fruto de la emoción, como usted dice, del enamoramiento, sino que hay unas condiciones ideales hay una buena proyección, hay unos reposos personales, interpersonales, hay un buen ajuste de pareja para tomar esa decisión. Entonces yo creo que diría lo mismo que dije hace un momento, tanto que hay una parte individual donde yo pueda verificar que ese deseo es un deseo genuino, no motivado o influenciado por una tercera persona, pero si es en pareja también es importante que haya un mutuo acuerdo, porque finalmente va a ser una maternidad y una paternidad ejercida por ambos. Y es importante que sea una decisión construida por ambas partes. Qué interesante. Pues muchas gracias, doctora Valeria Marín Otálvaro, por haber acompañado este programa de En Familia. Estamos seguros, además, de que quedan muchísimas inquietudes después de todo lo que hemos escuchado en el espacio de hoy. Siempre nos ocurre, y ustedes tienen la palabra en sus hogares. Saben que está abierto enfamilia@caracol.com.co, nuestro correo para que ustedes expresen sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas, que siempre nos inspiran nuevos programas. Muchas gracias, doctora Valeria, y a ustedes en sus hogares también. Gracias por estar siempre con nosotros en familia. Y quédense aquí en Caracol Radio porque ahora vienen las noticias.